Shalom, shalom. Les saludo en el amor de nuestro eterno Dios. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos da la vida, nos da salud. Y como cada semana también tenemos esta oportunidad de poder estar hablando, analizando, comentando, interpretando sus sagradas escrituras y también compartiéndolas con ustedes a través de estos medios, a través de estos medios que tenemos hoy día de la tecnología, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de la resurrección de Yeshua, de nuestro amado Yeshua. En sí, la vida de nuestro amado Yeshua giró en torno a polémicas, a desacuerdos, a malas interpretaciones. Desde su nacimiento, Yeshua genera en Israel problemas de conflictos debido, ¿no es cierto?, a que habían profecías de que había de nacer un ungido, una persona que iba a restablecer el reino de Israel, el reino de David, que iba a nacer una persona que se iba a sentar en el trono a gobernar esas tierras. Y todo esto, al momento de nacer, nuestro amado Yeshua ya generó ese conflicto, sobre todo en, en los romanos gobernantes en ese tiempo, en este caso Herodes el Grande, que es uno de los que se inquieta con esta profecía, con esta noticia de que había nacido un niño y que ese niño era el ungido de Israel o era el rey de Israel. Él ya se inquieta con esa noticia y ¿no es cierto? Y la historia ya la conocemos, que él decreta, ¿no es cierto?, un edicto, un mandato de matar a los niños varones hasta los 2 años para, según él, eliminar esta amenaza que había nacido. Y Jesús nace entonces, nace con este problema de que en torno a su vida iba a estar marcado por muchos conflictos, por muchas polémicas, sobre todo cuando comienza su ministerio. Los problemas fueron aumentando en torno a su vida porque él trajo consigo la correcta interpretación de las escrituras, y esto creó conflicto entre los grupos religiosos de la época en Israel, en el Sanedrín, que estaba compuesto por varios grupos. El Sanedrín en sí correspondía en los días actuales, para compararlo, para dar un ejemplo, era como el Congreso en Israel, ya, pero el Congreso, ese Congreso abarcaba todo lo que era la parte religiosa y la parte política de Israel, es decir, en ellos descansaban estas dos partes, tanto política como religiosa, aunque en ese periodo de Yeshua estaban gobernados bajo el Imperio Romano. En cierto modo, ellos tenían ciertas libertades. Había este Sanedrín, este congreso de alrededor de 73 personas, ya que tenían que ver y tenían que gobernar todo lo que correspondía a Israel en ese momento, políticamente y religiosamente. Por supuesto, siempre bajo el mandato del Imperio Romano, pagando tributos al Imperio Romano. Roma le dio ciertas libertades,
¿ya? Así que así funcionaba el Sanedrín, y ese Sanedrín estaba compuesto por varios grupos de Israel que no necesariamente tenían una unidad de pensamientos, sino que eran diversos de pensamiento. Ya habían varios grupos religiosos que veían las cosas desde un punto de vista diferente a los otros. No todos pensaban igual políticamente y religiosamente. Todo eso lo componían el Sanedrín. Entre ellos estaban los saduceos, estaban varios grupos de fariseos. Ya cuando hablamos de la Biblia, hablamos de los fariseos, generalmente tendemos a pensar que era un grupo llamado los fariseos, pero eran varios grupos que se llamaban los fariseos, por lo menos dos grupos, ya se hacían llamar los fariseos, y no porque eran fariseos ambos grupos pensaban de la misma forma, habían diversidad de pensamientos allí, en algunas cosas concordaban, en otras discrepaban, pero no había una unidad de pensamiento, tanto política como religiosamente. Habían fariseos que estaban de acuerdo con Roma, otros fariseos no estaban de acuerdo con Roma, ¿ya? Así que en medio de ese ambiente, en medio de esa diversidad de pensamientos, es donde nace Yeshua. Y por supuesto, como Yeshua trajo otra explicación de la Torá, la correcta explicación de la Torá, la interpretación correcta, generó entre estos grupos polémica, ya, aunque estaban acostumbrados a este tipo de diversidad de pensamientos, que apareciera otra persona con otra interpretación no era tanto el problema. El problema con Yeshua fue que él, aparte de la interpretación, tenía acciones que acompañaban sus dichos, y esas acciones y esos milagros que él hacían que sus palabras tuvieran fuerza y poder, que sus palabras fueran creíbles, porque no solo hablaba, sino que actuaba, hacía hechos que respaldaban los dichos de sus palabras. Así que eso fue lo que trajo el conflicto mayor con Yeshua, ¿ya? Esto fue lo que le causó polémica y discusiones fuertes con los que representaban el Sanedrín en ese momento en Israel, con estos grupos ya que tenían que ver con la parte política y religiosa de Israel. Así que de eso vamos a hablar un poquito, porque aunque la vida de Yeshua, toda su vida, todo su ministerio, giró en torno entonces a polémicas, a discusiones, a conflictos, ya por todo lo que yo le estoy explicando. Imagínese lo que significó su resurrección en ese tiempo en Jerusalén, en Israel. Todo lo que significó su resurrección, ¿ya? Así que de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, ¿no es cierto? Como siempre yo les advierto que no vamos a hacer una gran profundización, no vamos a profundizar a gran escala por temas de tiempo, ¿no es cierto? Así que siempre lo estamos haciendo, dando pinceladas con respecto a esos temas, ¿ya? Para entusiasmarlo también a ustedes, ¿no es cierto? Que se investigue, que se escudriñe, que se busque información, siempre apegándose al pensamiento, a la doctrina de los apóstoles. Nunca se olvide de eso. Si tiene que apegarse a una teología, a un pensamiento, tiene que ser al de los apóstoles. Ellos son nuestra referencia, ellos son los que estuvieron con Yeshua, ellos son los que recibieron la información, ¿ya? Y tenemos que apegarlo a su pensamiento. Así que es importante, por ejemplo, que usted cuando lea las escrituras se fije bien, por ejemplo,
¿Qué es lo que dice Pablo, por ejemplo, con respecto a la vida de Yeshua, con respecto a la resurrección de Yeshua? Todo lo que él habla con respecto o en torno a lo que giró alrededor de Yeshua. Lo mismo, por ejemplo, con la carta de Santiago, con el apóstol Pedro, que fueron personas que estuvieron con Yeshua. Entonces ellos nos dan esa visión, qué es lo que opinan ellos de la vida de Yeshua, de su ministerio, de su proceder, de sus dichos, de sus milagros, todo lo que ellos opinan en las cartas, ¿ya? Aunque siempre recordando que no tenemos las cartas originales en nuestra mano de Pedro, de Santiago, de Judas, de Juan, ¿ya? Aunque no tenemos las cartas originales en nuestras manos, tenemos interpretaciones de interpretaciones y de muchas interpretaciones, de traducciones, perdón, y por supuesto también de interpretaciones que encontramos acá. Entonces tenemos que darnos ese trabajo de ir limpiando todo esto y tratar de llegar a lo más original que podamos en nuestra vida actual. Recoger la información más antigua que tengamos, ¿ya? Para poder analizar estas cosas que hoy día estamos analizando, ¿ya? Y que nos van a ayudar a entender de forma un poco mejor el trasfondo histórico de los hechos que ocurrieron, sobre todo de lo que es la resurrección de Yeshua. Vamos a comenzar diciendo entonces que la vida de Yeshua, su vida, su nacimiento, su ministerio, todo giró en torno a una diversidad de pensamiento, porque en Israel uno a veces puede pensar erróneamente que en Israel todos esperaban a Yeshua, que todos estaban fervientemente por su venida, ya, o que todos creían en una teología, que su pensamiento estaba unificado en una sola teología, ¿ya? Y no eran así las cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hubo tanta diversidad de pensamiento. Bueno, primero porque las personas no somos iguales, porque pensamos de manera distinta, porque con respecto a una cosa podemos todos tener diferentes opiniones, ¿ya? Esa es una de las razones, pero también una de las razones más fuertes que ocurrió allí en Israel para que hubiera mucha diversidad de pensamiento fue la influencia griega. El helenismo invadió a Israel y esto causó que se generara con el tiempo una diversidad de pensamientos con respecto a un tema, una diversidad de ideas con respecto a un tema, sobre todo en lo que fue la parte religiosa, ¿ya? O temas espirituales como por ejemplo la vida de la persona, la muerte de la persona, ¿ya? ¿Qué pasaba después de la muerte de una persona? Todo eso trajo una diversidad de pensamiento con la cultura y con la ideología y con la filosofía griega. Esto ocurre más o menos por allá por el año 180 a.C. Por supuesto el helenismo empieza mucho antes, pero en el año 180 a.p. Antíoco Epifanes IV, él invade Israel de una manera agresiva, obligando a Israel a someterse por completo a su ideología, a su cultura, a su filosofía, a sus costumbres, a sus ideas, a su idioma. Fíjese usted que Alejandro Magno, o conocido también como Alejandro el Grande,
Él tenía un pensamiento cuando estaba a cargo del imperio griego. Su pensamiento era que todo el mundo hablase un idioma, el idioma griego, que todo el mundo tuviese una cultura, la cultura griega, que todo el mundo tuviese una ideología, la ideología griega. Todo esto quería unificarlo, quería hacer un mundo griego, que todo abarcara a lo que ellos pensaban, a sus ideas, a su filosofía, a su ideología, a su cultura. Y comienza, ¿no es cierto?, a invadir cada pueblo, cada nación, se tomó todo, fue uno de los imperios más grandes y lo hizo en un muy corto tiempo. Fue un imperio veloz en conquistar, lo hacía muy rápido, sometía a las personas muy rápido y les cambiaba muy rápido el pensamiento, las ideas, la filosofía, todo. Les imponía sus gimnasios, donde ellos adoraban mucho lo que era la parte física del cuerpo. Era un tipo de adoración que hacían. ¿Ya? Ellos son los que prácticamente inventan los deportes que nosotros conocemos hoy día. Todo esto de los Juegos Olímpicos, todas estas cosas que nosotros hoy día estamos ya acostumbrados y habituados, todo esto viene de los griegos, ellos los inventaron. Entonces ellos conquistaban y inmediatamente ponían gimnasios, ponían escuelas donde se enseñaba la cultura griega, la filosofía, ¿no es cierto?, la ideología, todas estas cosas. Y con Israel siempre encontraron una resistencia hasta que se levanta Antíoco y ya esto quiere hacerlo él por la fuerza. Ya por la fuerza él quiere imponer esta ideología, quiere imponer este pensamiento filosófico griego, y todo lo que abarcaba en griego le puso dioses, estatuas por diferentes lugares de Israel, invadió el templo, hizo sacrificios de cerdo, ya puso la abominación desoladora, es decir, puso una estatua de su dios principal, Zeus, y todas estas barbaridades, ¿no es cierto?, la hizo Antíoco bajo mano fuerte, bajo imposición. Entonces, en ese periodo Israel trata de mostrar resistencia, con mucha debilidad al principio. Muchos se rinden ante Antíoco y prefieren, ¿no es cierto?, obedecer, prefieren abrazar lo que es el helenismo, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, está dentro de la historia que muchos judíos incluso, por ejemplo, quisieron reponer el prepucio que se había sido cortado. Ya ellos quisieron hacerse una operación para reponer eso, ¿ya? Todo esto influenciado, ¿no es cierto?, por el pensamiento helenismo, que veía el cuerpo como algo perfecto, como un sentido de adoración, ¿ya? Y que en este caso lo que era la circuncisión era algo imperfecto para el cuerpo, algo que lo hacía verse feo y mal, ¿ya? Y muchos judíos abrazaron este pensamiento, este helenismo, y quisieron reponer eso que había sido cortado en su prepucio. Entonces, comienza a influir en Israel entonces ya de una manera, podríamos decir, obligatoria, el pensamiento griego, las ideas griegas. Le ponen en gimnasio, escuelas, estatuas por todos lados, hacían sacrificios públicos en las plazas, ya, a los dioses griegos, y obligaban a los judíos a participar de ello. Otros prefirieron huir, no aceptaron eso, y para salvar su vida corrieron al desierto, corrieron a cuevas, escondiéndose, ¿no es cierto?, en cuevas,
y de por ahí vienen lo que son los esenios, más o menos, para que tengamos ya una pincelada y una idea quién eran los esenios, ¿ya? Entonces todos estos judíos, muchos huyen arrancando de toda esta opresión griega y otros deciden enfrentar este problema. Como los atacaron con violencia, ellos tratan de responder con violencia y es aquí donde se levanta un hombre, un sacerdote, Matatías, junta a sus hijos y junto a sus hijos empiezan a juntar un gran ejército, ¿no es cierto? Y comienzan a hacerle frente entonces a los griegos, a mostrarle resistencia también con violencia, a matar griegos, a matar todas estas personas que le estaban imponiendo estas cosas con fuerza, con violencia. Empiezan ellos a responder de la misma manera, juntando personas y alistándola para formar un ejército, ¿no es cierto?, conocido, ¿no es cierto?, en nuestra actualidad como los macabeos. Se les llama los macabeos porque uno de los hijos de Matatías, que se llamaba Judá, a él le apodaron Macabeo, que significa, ¿no es cierto?, martillo. No se sabe bien la razón por qué lo apodaron el martillo, no se sabe si porque golpeaba muy fuerte a sus enemigos o porque era firme en la lucha, ¿ya? O porque era firme en su parte espiritual y emocional y decidido para decir no vamos a soltar esto hasta que venzamos a los griegos. Pero eso significa Macabeo, martillo, y apodaron a uno de los hijos de Matatías llamado Judas, y por ende después este apodo se lo pusieron a todo el grupo prácticamente de su familia y a los que se allegaron a ellos para formar este ejército le llamaron los macabeos. Y son los macabeos entonces que enfrentan a estos griegos, ¿ya? Todo esto estamos hablando del año 80 hacia adelante, ya, ¿no es cierto?, hasta que en un momento, ¿no es cierto?, vencen los macabeos, los griegos tratan de sobreponerse de nuevo, y entre toda esta lucha, entre estos grupos que se levantaron para luchar contra los macabeos, los judíos deciden pedir apoyo a los romanos. Esto es importante en la historia, ¿ya? El Imperio Romano estaba en su alza, estaba ya levantando cabeza como imperio y el Imperio griego ya estaba de bajada, estaba declinando, ¿ya? Es en este momento preciso entonces que un grupo de judíos se apega a los romanos para pedirle ayuda para liberarse definitivamente de los griegos, negocia con los romanos por ayuda y de ahí nace esta situación del impuesto a los romanos, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de una negociación política. Roma tenía que tomar algo por el apoyo, ¿no es cierto?, por ayudarlos a sacar a los griegos, ¿ya? Y es aquí entonces donde nace esta unión de Israel con los romanos en una negociación media política, podríamos decir, ¿ya? Yo te doy esto, tú me das esto, tú me permites hacer esto, me permites mantener la parte religiosa, la parte del templo, ¿ya? Me permite ciertas libertades, pero al final Roma, ¿no es cierto?, va creciendo como imperio y en cierto modo también va un poquito oprimiendo a los israelitas con los impuestos, ¿ya? Hasta que llegamos al tiempo de Yeshua, ¿no es cierto?, cuando ya llega Yeshua está Israel ya bajo el imperio romano, pero tomado por un acuerdo entre ambos, ¿ya? Por supuesto, no todo Israel estaba de acuerdo, ¿ya? Pero a las finales quienes toman la decisión de estas cosas son los que están de cabeza llevando la parte religiosa y política de Israel, ¿ya? Como en toda nación son los políticos, son los que están en los cargos
públicos, los que toman decisiones por la nación, aunque el pueblo a veces no esté de acuerdo, o la mayoría no esté de acuerdo. A las finales son ellos los que firman los documentos, son ellos los que toman las decisiones, y el resto tiene que acatar, ¿ya? Porque son ellos los que tienen las armas, son ellos los que tienen los ejércitos que están a su lado, y el resto no podemos hacer mucho. Entonces aquí cuando sucede esto en Israel, y cuando aparece Yeshua, entonces se encuentra con esta diversidad de pensamiento, porque ya desde antes del año 80, ya venía cavando, venía entrando el pensamiento griego a todo el mundo, a todas las naciones, la filosofía griega, la ideología griega. Israel no escapó de eso. Muchos resistieron a este pensamiento, otros se rindieron, otros abrazaron este pensamiento, estas ideas, y con los años, por supuesto, esto fue ya metiéndose dentro de la nación. Cuando llega Yeshua encuentra muchos de estos pensamientos filosóficos, muchas ideas griegas en cuanto a la parte religiosa, ¿ya? Y que después nosotros la encontramos acá en lo que es el Antiguo Testamento, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, Pablo menciona, ¿no es cierto?, que todo aquel que participa como atleta se cuida, se preserva, mantiene su salud para ganar la corona, ¿no es cierto?, hablando de un ejercicio físico, de un deporte, ¿ya? Eso habla, ¿no es cierto?, de cómo la cultura griega había influido en todo el mundo, y Israel no escapó de eso, ¿ya? Entonces, cuando llega Yeshua encuentra mucho de esta filosofía, muchos de estos pensamientos griegos también allí dentro, ¿no es cierto? Y uno de ellos, por ejemplo, era con el tema de la resurrección. Por ejemplo, los saduceos, que eran hebreos, que eran judíos, que eran del pueblo de Israel, en cierto modo también habían un poquito abrazado o se le había metido la filosofía o la ideología del pensamiento griego, y ellos ya, por ejemplo, en su tiempo, en el tiempo de Yeshua, este grupo de personas, por ejemplo, no creía en la resurrección, como está relatado, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, verso 8. Vamos a leerlo aquí, ¿no es cierto?, donde Pablo, ¿no es cierto?, habla un poquito de esto. 23:8, Hechos 23:8, donde Pablo dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos y los saduceos, por ejemplo, ellos pertenecían al Sanedrín, a este grupo político y religioso que gobernaban Israel en el tiempo de Yeshua, que son los que juzgan a Israel, los que lo llevan a la cruz, ¿no es cierto? Este grupo de personas, por ejemplo, ya tenía diversos pensamientos. Los saduceos, por ejemplo, ellos habían abrazado un poquito lo que era el helenismo, el pensamiento griego, y ya ellos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en los espíritus, todas estas cosas espirituales para ellos no existían, ¿ya? Y ahí ya tenemos una visión, ¿no es cierto?, de cómo era más o menos el pensamiento que había en Israel en algunas personas, en algunos grupos, en este caso en los saduceos. Por supuesto, habían otros grupos que pensaban más o menos similares también, ¿ya? Sin embargo, habían grupos de fariseos que sí creían en los ángeles, que sí creían en los espíritus, que sí creían, ¿no es cierto?, en las cosas espirituales. Y así había una diversidad de pensamiento en Israel, ¿ya? Y Yeshua tuvo que lidiar con todas estas cosas, con toda esta diversidad de pensamiento, con todas estas interpretaciones que le daban al mundo físico, al mundo espiritual, al mismo ser humano, ¿ya? Entonces Yeshua trajo esta correcta interpretación de la Torá, de las instrucciones de nuestro Creador, y se encontraba con estos pensamientos, y por supuesto se generaban debates, se generaban conflictos,
textos, ya estaban ellos acostumbrados a debatir estas cosas. El problema con Yeshua es que era un rabino, un maestro en su tiempo, o los que tenían el pensamiento griego lo veían como un filósofo muy distinto a todos, muy diferente, porque venía acompañado sus palabras con algo más, con milagros, con poder. Y eso lo hizo muy distinto a todo maestro en Israel, a todo rabino en Israel, y por supuesto esto fue provocando celos, porque la gente, por supuesto, oía sus palabras, porque sus palabras tenían firmeza, porque sus palabras tenían respaldo de hechos, no como los otros. Así que esto, por supuesto, fue creando un tipo de celo, un tipo ya no un debate normal como lo hacían el resto de los grupos cuando debatían algún tema. Con Yeshua era algo más distinto, le andaban buscando, como se dice, la quinta pata al gato, para encontrarle alguna falla en su lógica, en su retórica, en su interpretación de la Torá, buscarle una falla para poder, ¿no es cierto?, buscar culpabilidad, para acusarlo, ¿no es cierto?, de extorsión, para acusarlo de falsedad, de alguna manera, ¿no es cierto?, acusarlo de alguna cosa y poder eliminarlo. A ese punto ya habían llegado. Ahora imagínense con respecto a la resurrección. Si los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección, afirmaban que no había resurrección, que la resurrección no existía, que no existían los ángeles, que no existían estas cosas espirituales, lo afirmaban los saduceos, y por supuesto ellos, ese pensamiento que ellos tenían como saduceos, como parte del Sanedrín, eso también lo enseñaban al pueblo, y ese pensamiento por supuesto también lo tenían otras personas que no pertenecían al Sanedrín, sino personas naturales, el ciudadano a pie, como le decimos nosotros, también muchos tenían este pensamiento, ¿no es cierto?, inducido por los saduceos. Entonces, al venir la resurrección de Yeshua, trajo un conflicto mayor todavía, porque esto echaba por tierra muchos pensamientos que habían, por ejemplo, con respecto a la vida después de la muerte. Si los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección, ¿cómo lo vieron ellos cuando resucita Yeshua? Se les fue por tierra todo su pensamiento, toda su ideología, todo lo que ellos creían, se les derrumbó el naipe. El castillo de naipes se les derrumbó, y a muchos, ¿ya? Había otro pensamiento, por ejemplo, que el Mesías, cuando surgiera el Mesías en Israel, cuando saliera la raíz de David, cuando apareciera el ungido y tomara posesión del reino de Israel, ¿no es cierto?, este rey no debía morir. Por ninguna razón debía morir. Si moría, no era el Mesías, porque ellos lo habían interpretado así habían interpretado la Escritura, que iban a ser una persona que era el ungido, que el Eterno había elegido para que tomara el cetro de David, para que tomara el trono de David, para que estableciera el reino en Israel, echara a sus enemigos, ¿no es cierto?, y Israel empezara a gobernarse por sí solo, como lo había hecho en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, ¿no es cierto?, que tenían que retomar eso. Pero en ningún caso el Mesías debía morir. Eso no estaba en el pensamiento de los judíos, ¿ya? Si moría no era el Mesías, y ese era otro pensamiento. Entonces, al resucitar Yeshua también derrumba este pensamiento, derrumba esta idea de que el Mesías era diferente a lo que ellos habían interpretado. Así que el conflicto no era menor, que se dio en Israel con la resurrección de Yeshua. Nosotros a lo mejor desde 2025 años ya de todo esto, lo vimos de otro punto de vista,
¿no es cierto?, desde otro punto de vista, ¿no es cierto?, no oriental, sino occidental. Lo vimos de un punto de vista de la ideología que se ha implantado en el occidente, ¿no es cierto?, de hace muchos años, que no tiene nada que ver con la realidad histórica de las cosas que ocurrieron, de los hechos que ocurrieron, ¿ya? Entonces muchas veces estamos envueltos en esta ideología que se creó, que se fabricó en su momento, ¿no es cierto?, y que ha permanecido en el tiempo, y que los que piensan un poquito más dejan esta filosofía, esta idea, esta teología que se ha implantado en el mundo occidental, la dejamos al lado un poquito y ya vamos un poquito más allá a investigar, vamos un poquito más allá a descubrir cosas, ya a limpiar un poquito toda esta cosa, sacarnos un poquito o movernos un poco y que caiga un poquito esta ideología que se ha implantado en el mundo occidental con respecto a la vida, a la muerte y resurrección de Yeshua, y vamos en busca de la verdad, en busca de, de la doctrina y de la filosofía y de la teología de los hombres que estuvieron con Yeshua, como lo fueron los apóstoles. Y aquí ya vamos encontrando cosas, ¿no es cierto?, que así más o menos era parte del pensamiento diverso que había en Israel en el tiempo de Yeshua. Entonces la muerte de Yeshua trajo una polémica mayor todavía, ¿ya? La resurrección de Yeshua podríamos decir que fue la guinda de la torta, ¿ya?, que terminó derribando todo ese tipo de pensamiento que había con respecto a ciertas filosofías y teologías en el tiempo de Yeshua, como lo era la resurrección, como lo era la muerte, qué pasaba después de la muerte, con respecto en torno a la vida del Mesías y todo aquello. Con la resurrección de Yeshua, ahí queda la escoba, ¿no es cierto? Las cosas se transforman un poco más complejas de lo que había sido antes, y por qué no decirlo, un poco más violenta también. Entonces, todo esto, imagínense lo que ocurre con la resurrección de Yeshua, con su muerte primero, porque la muerte a los primeros que afectó fue a los discípulos, porque los discípulos también tenían este pensamiento de que Yeshua no debía morir. Así estaba el pensamiento teológico con respecto a la vida del ungido, con respecto a la vida del Mesías. El que iba a ser el Mesías, el que se levantara con Mesías, no debía morir. Por eso se habían levantado muchos Mesías, tomando ejército para combatir contra los romanos, por ejemplo. ¿Y qué pasaba? Que los romanos lo mataban al líder, y ya todos sabían que esa persona no era el Mesías, porque el Mesías no debía morir. El Mesías debía expulsar a los romanos, levantar de nuevo el reino, ¿no es cierto? Tenía que ser de la descendencia de David, ¿ya? Y en ningún caso, por supuesto, morir. Si moría, no era el Mesías. Y este pensamiento también lo tenían los discípulos. Por eso Yeshua, antes de la muerte, antes de que lo tomaran, le dice: esta noche ustedes, todos ustedes, se van a escandalizar de mí, se van a avergonzar de mí, porque se van a sentir engañados por mí, se van a sentir traicionados por mí, estafados por mí, porque esta noche yo voy a morir y ustedes creen que el Mesías no debe morir. Así lo interpretaban ellos, ¿ya? Por eso esa noche les dijo: ustedes esta noche se van a escandalizar de mí, se van a avergonzar de mí ustedes. Y así fue, ¿ya? Una vez que apresan a Yeshua, una vez que Pedro va tras él para ver qué es lo que iba a pasar, y ve que la cosa se va tornando un color negro, un color de hormiga, como decimos nosotros, que la cosa no se ve bien, y ya él interpreta para dónde va la cosa. Pedro, ¿no es cierto?, ya decide huir, decide negar a Yeshua. Yo no lo conozco, ¿no es cierto? Trata de limpiarse de él, porque para no correr la misma suerte, ¿ya? Y
Y ahí, ¿no es cierto? Yeshua ya en ese momento ya, imagínense, desploma y echa por tierra estos pensamientos, afectando a sus propios discípulos, el hecho que ya lo apresaran, el hecho que ya estuvieran hablando de crucificarlo. A los primeros afectados fueron sus propios discípulos, que vieron los milagros, que escucharon sus enseñanzas, que escucharon sus interpretaciones, que vieron sus milagros, todo eso. Pero ya al apresarlo y ver que le iban a dar muerte, los destroza su teología, destroza su doctrina, su pensamiento con respecto al Mesías, quedan hechos pedazos. Ahora, la resurrección de Yeshua fue extraordinaria porque echa por tierra más pensamientos todavía. Por ejemplo, ¿qué habrá pasado con los saduceos que no creían en la resurrección? Y ahora, al ver a Yeshua resucitado, cuando las autoridades del Sanedrín, imagínense, cuando las autoridades del Sanedrín, los principales cabecillas del Sanedrín, reciben la noticia de los guardias que estuvieron vigilando la tumba, que van parte de los guardias a avisarle, el cuerpo desapareció de la tumba. Ese fue el aviso. Y crean una idea, ¿no es cierto?, un plan para que ellos digan de que los discípulos durante la noche lo robaron, sacaron el cuerpo para ponerlo en otro lugar, para hacer creer que él había resucitado y que esta versión tenían que mantenerla a cambio, ¿no es cierto?, de un dinero que le estaban dando los principales del Sanedrín, para que guardaran este secreto, para que dijeran esa versión, ¿no es cierto?, de que los discípulos habían tomado el cuerpo en la noche y se lo habían llevado y lo habían ocultado en otro lugar, para ocultar la resurrección, porque la resurrección de Cristo iba a traer un problema atroz. ¿Cómo explicaban todo lo que habían enseñado? ¿Qué iban a decir los saduceos que pertenecían al Sanedrín? ¿Cómo le explicaban al pueblo que ellos habían dicho que no había resurrección, que no habían ángeles, que no habían espíritu y que esas cosas no existían? ¿Qué iban a decir el resto de los fariseos que habían enseñado que el Mesías no debía morir, que el Mesías tenía que levantar un ejército, combatir contra los romanos, expulsar a los romanos, levantar el trono de David y empezar a gobernar con su rey, con el ungido que el Eterno había levantado? Todo eso trajo un problema mayor, ¿ya? Pensaron las autoridades del Sanedrín en su momento, pensaron que matando a Yeshua como lo habían hecho con otros líderes que se habían levantado, todo iba a terminar, se iban a terminar estos problemas, que la cosa se iba a calmar, ¿ya? Con los romanos, que ellos iban a seguir cobrando los impuestos, que se iban a seguir beneficiando de los impuestos de su pueblo, ¿no es cierto?, dejándose ahí una parte, enviando otra parte a Roma. Entonces, todo esto iba a traer un conflicto mayor, y lo trajo. Fue inevitable, por supuesto, esconder la resurrección de Yeshua. Fue inevitable, ¿ya? La cosa empezó a crecer más, empezó a crecer más. Ahora, y piensa usted en los discípulos que de un rato para otro se desplomaron, se avergonzaron por tierra con sus pensamientos, todo lo que habían pensado se les terminó, nada de lo que se imaginaban era así, todo lo habían interpretado mal, todo lo habían aprendido mal, se desplomaron como personas anímicamente, y ahora, al ver a Yeshua resucitado, imagínense, se les volvió el alma al cuerpo, se les volvió el espíritu, ¿no es cierto?, se les volvió el color al rostro. Ahora se sentían poderosos porque su maestro definitivamente para ellos era el Mesías,
y era más poderoso de lo que ellos se habían imaginado. Ahora se había levantado con un cuerpo sobrenatural, con un cuerpo transformado, capaz de desafiar cualquier ley física, capaz de atravesar una puerta, una muralla, sin ningún problema. Si lo habían conocido poderoso antes de su muerte, ahora imagínense. Esto, ¿no es cierto?, les dio valentía, les dio fuerza, los levantó anímicamente, y ahora se le abre el entendimiento, se le abren los ojos del pensamiento, y ahora comienzan a entender las palabras de Yeshua, comienzan a entender la escritura misma que habían escrito los profetas, los salmos, Moisés, con respecto a la vida de Yeshua, como está, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro da su primer discurso, por ejemplo, en el capítulo 2 de los Hechos, verso 22 en adelante, donde Pedro aquí en su primer discurso habla de la resurrección de Cristo y dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, en su primer discurso, entonces, a Pedro le queda claro entonces los dichos de David en uno de sus salmos que él escribe. Ahora Pedro lo entiende clarito, entiende clarito que los dichos de David no se referían a David mismo, sino a Cristo mismo, que David había hablado de la resurrección de Cristo, y él ahora lo puede explicar, dado que él está viendo que Jesús resucitó, y esto le da fuerza, le da autoridad, le da poder. Imagínese todo el revuelo que ocurrió en ese momento en Jerusalén, ¿ya? Que todo registro de historia trataron de borrarlo,
ya que no quedara nada escrito, que trataron de ocultar lo que más pudieran la resurrección de Cristo, ya, pero era imposible, era como tapar el sol con un dedo. Por ejemplo, las evidencias de su resurrección en ese momento no podían ocultarla. Fue imposible. De hecho, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, al principio, en los primeros versículos, dice el escritor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí el escritor dice que Yeshua se les apareció a los discípulos y a muchas personas por durante 40 días con pruebas indubitables, es decir, con pruebas que no se pueden negar, que no se pueden ocultar, con evidencias tan fuertes que era imposible decir eso no pasó, ¿ya? Así que las pruebas fueron categóricas, no había nada que hacer, ¿ya? No había nada que ocultar, y comienzan entonces ahora los mismos judíos, muchos de ellos que no habían creído en Yeshua, comienzan a creer porque las evidencias eran, ¿no es cierto?, como dice el escritor, indubitables. O sea, no había razón para no creer, no había un espacio para la duda, no había caída para decir esto fue así o no fue así. Las pruebas en su momento estaban ahí. Yeshua mismo estaba ahí, vivo, con las marcas que los soldados romanos le habían hecho en la cruz, pero con un cuerpo ya glorificado, con un cuerpo que no estaba limitado por las leyes físicas de este mundo físico. Amados hermanos, por supuesto, si vamos a hablar de la resurrección de Cristo, necesitamos mucho tiempo para mostrar una variedad de pruebas con respecto a su resurrección. Y hoy día que estamos, ¿no es cierto?, ya a más pasado de 2000 años de todos estos hechos y de todos estos acontecimientos con respecto en torno a la resurrección de Cristo, las pruebas están aún vivientes. Y por supuesto, la prueba mayor es la resurrección misma de Yeshua, que incluso se puede aparecer a personas, si es necesario, para decirle: yo estoy vivo. Jehová Shalom, espero que le haya gustado un poquito esta introducción prácticamente a lo que es la resurrección de Cristo, a entender qué fue lo que ocurrió en su momento, en el pensamiento que había en su momento, y que nos va a ayudar para seguir investigando, nos va a ayudar como base para seguir investigando con respecto en torno a la resurrección de Cristo, porque hablar de la resurrección de Cristo son muchas las cosas que hay que explicar, son muchas las cosas que hay que decir, son muchas las cosas que tenemos que argumentar, que están para argumentarlas, para decir: Yeshua está vivo. Y no solo está vivo, sino que estamos esperando su regreso, que en un momento se ha de manifestar y que ha de aparecer para que todo ser humano se doble ante Él para enfrentar el juicio que tenemos que enfrentar como sociedad, como persona. Jehová Shalom, que el Señor les bendiga, y si el Eterno nos permite, nos reunimos la próxima semana por estos medios para hablar de su eterna palabra.